Bárbaro. Bueno, este es el nombre del taller, ya lo conocían, no sé qué se estarán imaginando, qué estarán esperando del taller, pero un poco apunta a esto, ¿no? A conectar. Por eso elegí esa palabra. Necesitamos conectarnos más y que no sea solamente a través de las pantallas, sino también en el mundo real. Así que estos lugares de encuentro y demás, a mí me gustan mucho para poner en común las cosas, que no quede solamente en algo que hemos leído por ahí, sino que lo podamos compartir con otros. Un poco para contarles sobre mí, quizás algunos ya me conocen porque me siguen en las redes o me conocen personalmente. Mi carrera de base son ciencias ambientales, a partir de ahí empecé a especializarme en todo lo que tiene que ver más con el ser humano, en su vínculo con la naturaleza y también en la comunicación de ese vínculo, ¿no? De esa relación sostenible o insostenible. ¿Cómo podemos comunicar eso? Porque hay una interacción, hay una relación. Así que también fui por el lado de comunicación propiamente dicho, lo que es oratoria, lo que es marketing digital. Y en cuanto a mi trayectoria profesional, siempre he estado poniendo esto en práctica, ya sea con una organización que tuve, que cofundé con unos amigos, donde hablábamos todo el tiempo de educación ambiental, pero también a la hora de coordinar un proyecto, obviamente durante los años que fui ayudante de la facultad y dábamos clases, todos los seminarios, webinars, workshops que he dado, permanentemente la comunicación me atravesaba y era un desafío para mí encontrar cuál era las maneras más efectivas de poder transmitir esta información, ¿no? Y en estos últimos años, todo lo que tiene que ver con el contenido digital, ya sea desde mi marca personal, como también a través de unas empresas de tecnología con las que estuve colaborando, Ecovaya, que es una consultora con la que actualmente estoy liderando toda la comunicación a través de las redes. Ahí, Belén, espero que puedas entrar otra vez. Pero también otra startup donde todo este tema de la comunicación era un desafío. Los recomiendo si quieren buscarlos a los dos para conocer qué es lo que hacen, para conocer el mundo climático y tecnológico, cómo se están vinculando esos universos. Realmente es un nicho que a mí me encanta, de verdad, y hay muchos desafíos para hacer. Así que, ¿de qué se trata este taller? Bueno, brevemente les voy a contar, esperen que admito acá a Julián y a Benet. Estefanía. Ahí está. Bienvenidos. Perfecto. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Recién arrancamos, no se preocupen. Lo que les pido es que vayan muteando los micrófonos, así no nos perdemos con el contenido. Este es un poco el esqueleto de lo que vamos a ver. Yo lo agrupé en preguntas, ¿no? Primero, ¿qué es comunicar? ¿Sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de comunicar? Muy básico, ¿sí? Después, ¿qué comunicar? Esa es otra gran pregunta que nos tenemos que hacer y van a ver por qué, sobre todo en este momento, es tan importante. Luego, ¿cómo? Eso es algo, podemos decir más genérico, si se quiere, para todo tipo de persona que quiera comunicar algo, que es el storytelling. Y luego, sí, esto es más del rubro ambiental, tal vez del rubro de salud, del rubro de temas sociales, puede ser también, que es cómo comunicar y transmitir ese impacto, ese sentido de urgencia y de esperanza. Van a ver bien a qué me refiero con eso. ¿Qué tal, Belén? ¿Pudiste entrar? Ahí está. Genial. Y luego de ver todo eso, bueno, ¿cómo lo puedo bajar yo a mi propia comunicación? Desde mi lugar, como profesional, como empresa, ¿sí? Un poco ese es el recorrido que quiero que hagamos para llevarnos, y espero que lo vamos a poder construir entre todos, un plan de acción. Ese es el objetivo que tiene este taller. Con eso tenemos que irnos de acá, con una o dos acciones concretas y claras para hacer desde ya en nuestra comunicación. Entonces, bueno, los referentes de los que tomé referencia, yo los pongo aquí, luego cuando tengan la grabación los van a poder ver bien y obviamente les recomiendo que vayan y los conozcan y lean todo lo que estas personas tienen para decir porque nada, los admiro a todos y realmente dan mucha información sobre este tema.
Y vamos con la primera pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de comunicar? ¿A qué nos referimos? Y si uno va a la definición epistemológica de la palabra, comunicar viene de comunicatio, de comunicare, ¿sí? Es una palabra compuesta, no es solamente común, de poner en común, sino que es poner algo en común, pero en acción, ¿sí? O sea, el sentido de la palabra en su origen, en su raíz, tiene que ver con intercambiar algo con algo, compartir, poner en común algo con alguien más, porque está implícito en la palabra que la comunicación es una interacción. Y esto también es muy importante que lo entendamos. Cuando hablamos de comunicar, no estamos hablando de algo de nosotros hacia los de nosotros per se, sino de nosotros hacia los demás. Hay un otro, tiene que haber un otro, si no, no va a haber comunicación. Entonces, la importancia de salir de nosotros mismos y poder comunicarnos con otra persona. Y van a ver que no es solamente a través de lo que decimos con nuestras palabras, sino que también hay toda una comunicación que tenemos que hacer eh, que no va solamente desde lo lógico, sino también desde lo emocional, ¿sí? Quiero ver si se está grabando por las dudas, sí, ¿no? Me voy a chequear un segundo para que no haya problemas. Ahí está. Perfecto. Perdón, quería chequear, te admito, Talia, para no tener problemas. Bárbaro. Bien, creo que ya ingresó esta persona. Ahí está, ideal. Entonces, esto es comunicación, es una interacción, un intercambio. Cuando yo digo algo, comunico algo, no solamente estoy comunicando literalmente eso que quiero decir, sino también otras cosas estoy comunicando, que tal vez no las estoy controlando, que es todo esto del mundo subconsciente, ¿no? De todo lo emocional. A la otra persona le llega todo eso junto, lo procesa, genera una respuesta y nos la transmite. Esto ocurre en milisegundos, no nos damos cuenta, ya es automático. Y todo eso vuelve a nosotros también, no solamente en forma lógica, sino también en forma, eh, por así decir, emocional o este lenguaje no verbal que muchos están hablando también, que es muy importante. Así que ya entendimos qué es comunicar brevemente, obviamente que es toda una rama de estudio. Ahora, ¿qué comunicar, no? Y esta pregunta me parecía súper importante incluirla porque como vamos a ver, estamos en un contexto difícil para la comunicación. Entonces, quiero justamente en eso entender cuál es nuestro punto de partida, entender en qué estamos cada uno de nosotros y se van a sorprender que estamos todos más o menos en la misma situación, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ingresar a Menti, seguramente algunos ya conocen esta página para hacer ejercicios, pueden entrar ahí a www.menti.com e ingresar este código. ¿Qué es lo que quiero que coloquen dentro de ahí? Brevemente, de manera concisa, que me digan, puede ser una palabra o dos palabras, tres palabras, pero que sea conciso, ¿no? Lo primero que perciben cuando hablan de comunicación hoy en día. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que creen que pasa con la comunicación? ¿Qué es lo que les genera? Ujú. Y esto nos va a ayudar mucho, porque es una nube de palabras, van a ver que vamos a ver cómo colectivamente nos estamos percibiendo todos más o menos igual. Es un tema muy importante, así que en un minuto vamos a hacer este ejercicio. Ya pudieron ingresar todos. A ver, voy a dejar de compartir. Bien, perfecto. Quedó nadie afuera. Si alguno tiene inconvenientes para ingresar, me dice, ¿eh? Perfecto, Estefanía. Sí, cierto, ya les paso. Bueno, últimos 20 segundos.
Bien, perfecto. ¿Están listos? Realmente les agradezco porque, nada, no es fácil poner esto en una o dos palabras, ¿no? Así que es bastante complejo y les agradezco por animarse. Bueno, ¿están viendo ahí la pantalla? Estas son todas las palabras que están saliendo. Un poco, creo que están atravesadas por algo, ¿no? Se nota como que hay, salvo Argentina, que no sé puntualmente por el país que pasa, pero quizás entiendo que quizás iban más al lado de la comunicación en Argentina, ¿no? Está complicada, es cierto. Sí, yo también noto todas estas cosas. Así que bueno, continuando con la charla van a ver por qué yo quería hacer este ejercicio, para que vieran que no estamos solos, no pasa nada, Anita, y que esto no nos pasa a todos. O sea, básicamente estamos todos en la misma situación. Y vamos a intentar, sin entrar en tanto detalle, porque es un tema complejo, a intentar entender por qué nos pasa eso. Ujú. Todas estas palabras que ustedes colocaron ahí hablan de un momento cultural, social y filosófico que estamos atravesando todos, que es la posverdad. En este momento, eh, estamos en un momento que va más allá de la verdad. Eso es lo que significa la palabra. Y ahora vamos a brevemente entender de dónde viene esto. Muy conciso de vuelta, esto no es una clase de historia ni de filosofía, pero me parece muy importante que entendamos nuestro contexto y que entendamos y estemos en contacto con la realidad. Ujú. Porque sobre todo tratando de temas de sustentabilidad, de cuestiones ambientales, es muy importante estar en contacto con esta realidad. Entonces, esto me lo explicó un profe de filosofía, así que es muy resumido y no es algo que para que se lo tomen así al pie de la letra, porque hay muchos detalles dentro que obviamente no voy a entrar ahora a explicarlos, pero sí es cierto que podemos hacer esta mirada reduccionista de la filosofía, ¿sí? Cuando uno estudia filosofía, al principio lo que hacen es dividirte en dos ramas, dos grandes ramas que están bien separadas, ¿sí? Y esas dos grandes ramas dependen de qué? De esa visión que tiene el ser humano con el mundo, con lo que observa, con lo que está afuera. Ujú. Una es la filosofía realista, que es de todos los clásicos, ¿sí? Clásico y medieval, que lo que ellos entendían muy bien es que afuera había un orden, había una verdad a la cual acceder a través del intelecto, pero había una verdad que era independiente de nosotros. Ujú. Y la observación era el punto de partida. Así se pensaba la relación del ser humano con la naturaleza en la antigüedad. Eso ha cambiado con el modernismo hacia otra rama, casi anulando toda esa otra manera de filosofar y de pensar y de generar conocimiento, que es la rama inmanentista. No sé si lo habrán escuchado estas palabras, y esto también reúne un montón de corrientes, no es una sola, pero para que se entienda por qué nos interesa a la situación actual en la que estamos, lo que vienen a plantear esta nueva corriente filosófica es que la verdad ya es subjetiva. La realidad depende más que de los hechos, depende de cómo yo accedo a esa realidad, de mi percepción, ¿sí? Y se dice que esto comenzó con la famosa frase de pienso, luego existo, ¿no? O sea, antes de la realidad está el razonamiento, está la razón. A partir de ahí vinieron un montón de movimientos, pasaron un montón de cosas, estamos hablando de varios siglos, ¿sí? Siglo XVI para acá, no es hace poquito, pero entender que se puso mucho el énfasis en el ser humano y su capacidad de interpretar la realidad, más que en la realidad en sí. ¿Sí? Y esto espero que empiece a hacerles ruido con lo que nos está pasando en esta época, porque de esa rama llega la posverdad. ¿Mm? Si quieren conocer un poco más, ahí dejo un autor que habla de estos temas, ya se habla esto desde eh, fines del siglo pasado. ¿Qué es lo que pasa en la posverdad? ¿Cómo llegamos a esta situación?
El siglo pasado realmente hubieron muchos inconvenientes con las grandes guerras que tuvimos y empezó a crecer esta desconfianza en las instituciones, en lo que se creía que era así. Entonces, lo que se dice que pasó es que se genera esta caída de los grandes relatos. ¿Y eso qué genera? Que cada uno ahora, no solamente que ya la verdad o la realidad era subjetiva, sino que ahora cada uno crea la verdad. Ya es centrada en el individuo. Y esto se recontrapotenció, perdón por las palabras así para explicarlo simple, con la era digital, con el Internet. Ujú. Byung-Chul Han dice que vivimos en esta era de la infocracia, donde todo es información, todo es comunicación, ¿sí? Y se va perdiendo esa solidez. No sé si habrán escuchado lo de la era líquida, también tiene que ver con esto. ¿Mm? Y esto, ¿por qué nos afecta sobre todo a nosotros en materia ambiental? Bueno, la proliferación de las fake news. Esto genera muchísimas controversias, nos afecta mucho en la comunicación de temas de clima, lo hemos visto en la pandemia, el tema de la cultura, de la educación. Y el desafío que tenemos en comunicar en esta época, yo creo que es histórico, o sea, es muy difícil. ¿Vieron las palabras que ustedes pusieron? Bueno, yo creo que se conectan perfectamente con estos conceptos con los que los grandes autores definen a la posverdad. Fíjense cómo todo pesa más las emociones que los hechos en sí. Pesa más mi experiencia con esa realidad que la realidad en sí. En ese momento estamos viviendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo comunicar en este contexto? Fíjense esta frase también que les dejo de Byung-Chul Han, lo leo mucho, me encanta y realmente lo recomiendo porque hace una descripción muy clara de la situación en la que estamos hoy en día. Esta experiencia, es decir, esta comunicación, por así decir, esta relación, este vínculo, se basa en dar y recibir. Pero para hacer ese dar y recibir, yo primero tengo que escuchar, ¿sí? Pero en este ruido actual, donde todo es información, todo es comunicación, ya nadie escucha y cada quien se produce a sí mismo. Es decir, cada quien solamente se escucha a sí mismo, ¿sí? Entonces, esto es para reflexionar, no es para hacer críticas ni juicio de valor, simplemente es la situación en la que estamos viviendo y el desafío que se nos plantea a nosotros como comunicadores. Entonces, ¿cómo comunicar en esta época? ¿Es posible recuperar esa verdad, transmitir confianza? Bueno, desde mi punto de vista, de vuelta en el relativismo, pero lo que observo y sobre todo lo que se observa de las mejores marcas que comunican es que tienen esta base de estos pilares de comunicación bien clara, ¿sí? Las personas, las marcas que mejor comunican son las que mejor tienen estos fundamentos, porque piensen así, estos pilares de comunicación se trabajan mucho en marketing. Hoy en día, con la inteligencia artificial, todo lo que es técnica y táctica cada vez es más reemplazado por la inteligencia artificial. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde el ser humano puede hacer la diferencia todavía? En lo que es la estrategia, pero todavía aún más en los fundamentos. Piensen en esos fundamentos, la diferencia que se saca cuando los tenés bien claros, cuando los tenés bien anclados a la realidad en el contexto de la posverdad. Entonces, tal vez hasta incluso tengamos que repensar cuál es la filosofía que nosotros adoptamos. Porque vivir en la posverdad no significa que nosotros tenemos que tener esa filosofía. Si nosotros creemos que existe la verdad, podemos transmitirlo y comunicarlo y nuestro mensaje va a ser mucho más claro, coherente y más auténtico y nos vamos a diferenciar, ¿sí? No solamente para diferenciarnos nosotros y que nos compren, sino porque de vuelta a nosotros nos une una situación ambiental complicada, entonces creemos en este mensaje que estamos transmitiendo y sabemos que ese mensaje tiene que llegar, de alguna manera tiene que llegar. Entonces, podemos hacerlo, pero la clave acá está en qué es lo que a mí me diferencia, cuál es mi propósito, cuál es mi fundamento, mi base para a partir de allí generar toda la comunicación que tenga que generar. Para eso
Una herramienta que puede ser muy útil, no sé si alguna vez lo habrán realizado, es el círculo dorado de Simon Sinek, ¿sí? Seguramente lo habrán escuchado, eso sí. El círculo simplemente eh, explica como tres capas de nuestra profesión o de lo que sea que hagamos, ¿no? No solamente de la comunicación. Pero bueno, en este contexto lo vamos a utilizar nosotros para nuestra comunicación. Entonces, el qué es ese círculo más externo, son todas esas acciones concretas que hacemos, esos productos, esas clases que damos, esos servicios, diseños y demás. Ese es el qué. Luego está el cómo, cómo justamente llevo adelante ese qué, esas acciones, pero más en el fondo aún, y se va ramificando hacia afuera, está el por qué, que es ese propósito que nos impulsa cada uno a trabajar por un mundo más sostenible, a generar un impacto positivo, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, lo que coloquemos ahí. Pero fíjense lo importante que es, porque está en el núcleo y es el que nos ayuda a no desenfocarnos. Entonces, la invitación es a ejercitar este porqué, ejercitar este propósito, definirlo. Obviamente que no es algo que podamos decir, listo, este es mi propósito acá, es algo a profundizar, a reflexionar, pero este tipo de ejercicios nos puede ayudar a por lo menos, nada, a empezar a pensar en esto si alguna vez no lo pensaron o a definirlo todavía mejor. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio que se llama los 9 porqués? Justamente es conectar ese qué, esas acciones, que quizás eso sí lo vemos más palpable, porque es lo que hacemos todos los días, con el propósito profundo que tenemos, llegando hasta allí a través de las repetitivas preguntas de por qué. Entonces, en 5 minutos, lo que le voy a pedir es que elijan una de las acciones que llevan a cabo todos los días, por ejemplo, diseño campañas de comunicación ambiental, y una vez que lo tienen, empezar a preguntarse por qué de forma repetitiva, ¿sí? Por ejemplo, diseño campañas de comunicación ambiental. Ok, ¿por qué diseño campañas de educación ambiental? Para educar sobre sostenibilidad. ¿Por qué es importante educar sobre sostenibilidad? Para generar conciencia ambiental. ¿Por qué necesitamos conciencia? Para proteger, etcétera, 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 ¿sí? La idea es llegar a la respuesta más profunda que podemos llegar en este momento, en estos 5 minutos que tenemos. Cuando llegan a la última, la que ustedes consideran, ya está, más de esto, hoy no me da, ¿qué puede pasar? Lo escriben, tratan de escribirlo en una frase de más o menos 10 palabras, más o menos, no pasa nada si es un poco más, y o lo quieren, si quieren lo pueden compartir en el chat o si no, se lo guardan para ustedes, no es obligatorio. Así que voy a poner los 5 minutos. A ver, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Me lo puedo hacer saber? Ujú. Todo bien, ¿no? Bueno, arranco con el temporizador. Bien, ahí van los 5 minutos. Perfecto.
Último minuto. Gracias a todos los que fueron compartiendo. Muy lindo, muy, muy profundo. No es obligatorio, ¿eh? Si alguien no quiere compartir, no pasa nada. Está perfecto. Bueno, buenísimo. Ya se hizo el tiempo. Así que, de vuelta, ay, a ver si hay pusieron uno más. Muy lindo. Gracias, Lore. Excelente. Gracias por el proceso, por tomarse el tiempo y tomarse el ejercicio de manera rigurosa y hacerlo realmente da muchos frutos. Tal vez ahora es poco tiempo, pero cuando tengan un momento, o quizás puedan volver a hacerlo dentro de un tiempo, a ver si cambió. Es un muy lindo ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos de este segmento, ¿no? La importancia de tener en claro nuestro fundamento, nuestro propósito, sobre todo en este contexto de la posverdad, donde la verdad no sabemos si está o no está. Entonces nosotros estar arraigados en eso nos va a ayudar a estar más tranquilos y a comunicar más claramente. Y la pregunta, ahora que tenemos en claro cuál es ese propósito, o lo estamos trabajando por lo menos, es empezar a pensar, bueno, hoy, ¿qué puedo comunicar para acercarme todavía más a ese propósito? Tal vez hay muchas cosas que no me estoy dando cuenta, estoy haciendo cosas que se van por la tangente, ahí sí gastando energía, y en lo que realmente me ayudaría a llegar a mi propósito, no le estoy dando la energía que tendría que dar. ¿Sí? Así que bueno, es para reflexionar, para pensar y ver qué sale de todo esto. Pero bien, ven cómo la comunicación nos puede ayudar también a nosotros a enfocarnos, ese desafío de comunicar. ¿Y cómo comunicar? ¿No? Ya vimos el qué, bueno, ahora pasamos al cómo. Esto va a ser útil para no solo profesionales ambientales, es una herramienta que se utiliza por todos los expertos en comunicación, que es básicamente el storytelling, el contar las historias y demás. ¿Y por qué se usa esta herramienta tanto? ¿Por qué elegí esta y no otra herramienta para contar cómo estructurar nuestras comunicaciones? Realmente es la herramienta que más resultados da, la que se sigue usando. Es una herramienta, las historias que usa el ser humano desde que básicamente es ser humano, realmente desde que empezó a organizarse en comunidades, empezó a contar historias y es a través de las historias que transmitía información y conocimiento. Estamos muy arraigados a esta herramienta. Y en el último tiempo, esta neurociencia que ahora está proliferando, ¿no? De vuelta a esto, si estamos en un mundo donde se pondera cómo el humano interpreta la realidad más que la realidad misma, es muy lógico que cada vez haya más ramas de la ciencia estudiando cómo funciona el ser humano, cómo eh, interpreta esa realidad, cómo funcionan esos mecanismos. Por eso tanta proliferación de la neurociencia, ¿no? Entonces, lo que se descubrió con el storytelling o con las historias, lo que generan es que cuando uno lee algo muy, muy de datos, muy de conceptos, solamente se nos activa la parte más lógica del cerebro, ¿sí? No se activa todo el cerebro en su conjunto. Activa en el sentido de eh, sensorialmente recibir el contenido, recibir la información, percibir eso que está leyendo o que está interiorizándose. En cambio, cuando uno lee una historia, todo el cerebro se activa, todo a la vez. Otra cosa que se descubrió que es realmente muy interesante es que tanto la persona que está contando la historia como el que la recibe, ambos cerebros se sincronizan y se van activando esas partes cerebrales a la vez. Entonces se genera como una interacción súper fluida y súper en sintonía, ¿sí? Entre
ambos, ¿no? Entre una persona y la otra o una audiencia, un otro, ¿no? No uno solo. Y otra cosa que también es importante es que cuando uno, en general, cuando alguien le da un dato, un concepto, se nos activa mucho esta parte crítica, ¿no? De decir, pará, como me estás atacando. En cambio, cuando la información se da en forma de historia, lo que se ve es que todos esos prejuicios que uno puede llegar a tener, todo ese análisis crítico, un poco como que se duerme, ¿no? Y entra en la historia. Después sí, quizás si no tiene un razonamiento lógico lo que me están contando, puede que no me perdure mucho esa mimetización. Pero en el momento no hay análisis crítico. Por eso los mejores vendedores son los que mejor saben vender una historia, ¿no? Entonces, es una herramienta muy poderosa y así como es poderosa, también tenemos que aprender a usarla bien y de manera responsable, ¿sí? Pero ¿cómo hacer que esa historia no solamente haga que la persona me escuche, sino que también mantenga la atención? Recordemos que es muy difícil mantener la atención en este momento, o sea, a todos nos pasan. No aguantamos ni 8 segundos observando algo. Y otro neurocientífico, Paul Sack, lo que se dio cuenta es que las mejores historias son las que plantean un- una tensión, ¿sí? Un contraste muy claro desde el principio. Esas son las mejores historias, las mejores en el sentido de que mejor atrapan a la audiencia. Fíjense en las películas, ¿no? Esto de uno bueno y uno malo siempre ha sido así y ayuda mucho a la persona a poder identificarse con algún personaje o con algún suceso porque nos sentimos identificados y finalizado esa historia, finalizada esa película, esa novela, lo que sea, uno sigue un poco en ese papel, ¿no? Empieza a mimetizarse, a sentir, a actuar de la misma manera que lo haría este personaje. Entonces, sumado esto que está descubriendo la neurociencia con un análisis que se hace de los mejores discursos de la historia, de los mejores líderes de la historia, tanto del mundo moderno como de la antigüedad, empezamos a notar que esto de la atención se repite y mucho. Nancy Duarte, que también se los recomiendo, ella es una experta en presentaciones, en storytelling y armado de pitch y demás, y ella es la que ayudó a Al Gore cuando hizo ese famoso documental, no sé si se acuerdan, Una verdad inconveniente, un documental que dio vuelta al mundo. Eh, Independientemente de después si dio vuelta al mundo por positivo o por negativo, pero que dio vuelta al mundo, dio vuelta al mundo. Y ella colaboró en el armado de en el diseño, en la estructura de ese documental y de esa ponencia que tuvo Al Gore. Y además hizo esta resonancia, le dice ella, de los 100 mejores discursos de la historia. Y encontró de vuelta, que es esta subida y bajada, ¿no? Entre este contraste en lo que es, en la realidad actual y lo que podría ser. Es muy interesante esto porque empieza a poner en claridad lo que es contar una buena historia, ¿sí? Porque no es fácil contar una buena historia. Entonces necesitamos de alguna manera tener ciertos marcos para decir, ok, ¿cómo me muevo? Luego veo cómo adapto eso a una publicación, por ejemplo, a una presentación. Pero primero entender cómo funciona la estructura. Entonces ella, analizando esta resonancia de las mejores historias, descubrió este patrón. ¿Sí? La parte de nudo puede extenderse un poco más, un poco menos, pero más o menos es así. Siempre es un contraste entre lo que es y lo que podría ser, que es y podría ser, y un cierre, un final. Fíjense cómo va de lo que es y termina en lo que podría ser. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces, analizando las 3 secciones de esta estructura, vamos a arrancar por el inicio. Lo primero que tenemos que plantear cuando hacemos una historia es ese contraste, desde el principio. Y esto hay que tenerlo muy en claro. ¿Qué es? Es nuestra realidad, nuestro contexto actual y el de la audiencia, es decir, empatizar con esa audiencia. Yo tengo que conocer a quién le voy a hablar, ¿sí? Eso es muy importante, ¿para qué? Para que la persona que me está escuchando
empiece a sentirse identificada, sino cómo la llevo a este viaje. Y el segundo paso es lo que podría ser. Este que podría ser puede ser algo positivo, o sea, hoy el mundo está así y podríamos estar así, pero también puede ser negativo. Hoy el mundo está así y podríamos estar así. También puede funcionar de esa manera. Y ese desequilibrio que se plantea desde el comienzo es lo que Nancy llama el llamado a la aventura. O sea, hay algo que desde el principio estoy marcando una diferencia y está invitando a la audiencia a tratar de cerrar esa brecha. Y todo el resto de la presentación es tender puentes hacia cerrar esa brecha. Y esto me ayuda a no irme por las ramas, básicamente, a mantenerme en esa tensión, pero a encontrar formas creativas de intentar cerrar eso. Y a que la persona que me está escuchando también le nazca una necesidad de decir, quiero cerrar esto porque es un desequilibrio, me llama, lo necesito. Acá hay algo que me está faltando, me llamaste la atención. Y no hay mejor manera de llamar la atención que esta, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer un ejercicio por cada una de estas partes, es individualmente trabajar en un minuto, porque la idea es no dispersarnos tanto, empezar a trabajar esta estructura, a ver cómo nosotros lo podemos poner en práctica. Hoy, con lo que tenemos, con los desafíos de comunicación que tengamos, no importa, todo el mundo lo puede hacer. O inventar algo si no se les ocurre nada, no pasa nada. Primero, tienen que seleccionar un protagonista, ¿sí? O una audiencia a la que le van a hablar. ¿Sí? Identificar esa persona o grupo a quien quieren dirigirle esta historia. Luego, ese, esa acción concreta que yo quiero pedirle a esa persona. Esto es algo que yo tengo que definir antes de hacer la presentación. ¿Sí? Lo tengo que tener bien claro. ¿Qué quiero? Que me contrate, que invierta en mí, que me compre, que me apoye, qué es lo que yo quiero que haga esta persona por mí, ¿sí? Y en 15 palabras máximo, un poquito menos, un poco más, no pasa nada, pero es más o menos como para tener un límite y no pasarnos. Voy a intentar escribirlo en una frase, ¿sí? Estos dos puntos. Elegir a la audiencia y definir qué es lo que le quiero pedir a esa audiencia. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, justamente identificar a quién voy a dirigir mi historia y qué petición específica vamos a hacer, ¿sí? Eso tenerlo claro antes de arrancar a hacer nuestro arco de presentación. Así que arranco, tenemos un minuto para desarrollar esto. Ya arranqué con el contador, lo escriben en su cuaderno, ¿sí? No hace falta compartirlo. Últimos 10 segundos. Perfecto. Bien, buenísimo. Ya lo tienen. Guárdenlo, no lo pierdan porque esto es un ejercicio continuo. Así que esta es la primera parte, ¿sí? La segunda parte es el nudo. Es ese desarrollo, ese intentar acercar esos dos mundos, ese que es y lo que podría ser, ¿sí? Entonces, Nancy lo define como inhalar y exhalar, como la respiración, ¿no? Ir y venir, ir y venir. De eso se trata básicamente todo el arco narrativo. ¿Qué pasa? Para el cerebro humano, este contraste le llama la atención y es más fácil seguirlo que si fuera algo que tiene matices, ¿no? Y lo que va haciendo poco a poco en la otra persona es que la situación de hoy le empieza a parecer cada vez menos atractiva y el que podría ser le aparece cada vez más atractiva. Le da deseo, ganas de llegar a ese que podría ser. Entonces tenemos que desarrollar nuestra historia
con este contraste, ir y venir, y venir. Esto es práctica, no es algo que se pueda hacer, estamos hablando de los mejores comunicadores de la historia, ¿no? ¿no? No es algo que cualquiera pueda hacer, pero de cierta manera esto nos ayuda a empezar a darle forma y empezar a practicar. Y fíjense cómo el nudo, esa parte en el medio va entre ese primer gap y el último, la última brecha, ¿sí? Pero eso ya queda en la parte final. Nos vamos a concentrar en este ir y venir, en este ir y venir. Sí es importante acá que podamos medir el nivel de tolerancia de la persona o de la audiencia a la que le vamos a comunicar esto, porque a veces un contraste muy prolongado puede resultar negativo, entonces eso no queremos. ¿Cuál es la mejor manera de ver esto? Intentar comunicarle mi historia a otra persona, a alguien de confianza que me diga, mira, no te estoy entendiendo nada, estoy confundido, no me estás hablando claro. Perfecto, tengo que rehacer mi arco narrativo, tengo que rehacer mi historia, ¿sí? Entonces, el siguiente ejercicio, que también va a llevar un minuto, se trata de definir este contraste, ¿sí? ¿Qué es? En el qué es van a poner aquello que ustedes consideran que es la realidad actual de la audiencia que seleccionaron o el problema que están enfrentando, ¿no? Y llevarlo por ahí. Luego el qué podría ser, ¿sí? Que es ese futuro posible, deseado, también puede ser ese futuro negativo que no queremos que suceda y que esté muy relacionado con la audiencia a la que va mi historia, ¿sí? No es un futuro deseado por mí, sino el futuro deseado por la persona a la que le estoy comunicando esa historia. Y también lo van a escribir en un máximo de 15 palabras, más o menos, como para ponernos un límite. Así que el objetivo de este ejercicio es justamente establecer este contraste entre la situación actual de la audiencia y lo que podría ser centrado, ¿sí? Siempre hablamos acá de diseño basado en la experiencia del usuario, muy fuerte, centrado en la persona a la que le vamos a comunicar. Así que arrancamos un minuto. Bueno, perfecto. Tiempo. También guarden esa frase debajo de la otra, ¿sí? Y vamos al cierre de nuestra historia. Habíamos quedado en esa brecha final entre el que es y lo que podría ser. Ahí, luego de haber abonado esa tierra con la paciencia y con este ida y vuelta, esta inhalación y exhalación, ese es el momento para hacer la petición, concreta, clara, que no quede dudas de lo que estoy pidiendo. Siempre es importante, sobre todo en comunicaciones profesionales, pero también en relaciones interpersonales, ser claro en lo que le estoy pidiendo a la persona. No presupongamos que la otra persona va a entender lo que le estamos queriendo pedir. Ser claro. Eso nos va a aliviar un montón de problemas que podemos llegar a tener. Entonces, en este momento es el momento justamente para hacer mi petición, no antes y, por supuesto, no hacerla. Hay que hacerla en algún momento. Entonces, esto es lo que yo necesito de ustedes para llegar a ese futuro deseado, ¿sí? A esa nueva realidad, nueva felicidad. Ahí sí, apelar un poco más a lo emocional, a esas frases poéticas, el futuro, la sostenibilidad, ¿no? Que hay un montón. Ese es el momento para usarlas, ¿sí? Y generar una última imagen en nuestra audiencia y un estado emocional que sea lo suficientemente fuerte para que cruce ese umbral. ¿Cuál es ese umbral? Que nos contrate, que nos compre, que se eduque, que se concientice, o sea, que genere la acción que le estamos pidiendo, lo que cada uno haya decidido que fuera el umbral, ¿no?
Entonces, el ejercicio ahora es justamente definir ese primer gap que vimos, ese llamado a la aventura, porque lo hicimos al revés por una razón, tiene un sentido, van a ver. Ese llamado a la aventura es definir cuál es la solución que yo le estoy proponiendo a la audiencia, a través de un producto, de un servicio, de mis propios servicios. O sea, ¿cómo voy a solucionar esa brecha? Y el camino que yo le voy a invitar a la audiencia a recorrer. ¿Sí? ¿Qué espero que suceda una vez que me contraten, una vez que inviertan en mí, en mi proyecto, una vez que lo que sea que yo le proponga a la audiencia que haga? Ujú. Y también van a intentar escribirlo en una frase corta de 15, 10 palabras, un poquito más, no pasa nada. Así que pongo el contador, 1 minuto, para tratar de desarrollar esto como puedan. Obviamente, no se preocupen, no hay, nadie les va a tomar examen, es un ejercicio. Bueno, perfecto. Tiempo. Ahora ya tienen las 3 frases construidas, ¿sí? Ya hemos construido las distintas partes de nuestro storytelling. Ahora la idea es unirlas, armar ese arco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, también con otro ejercicio, esta vez va a ser colectivo, los voy a separar en grupos, con el objetivo de que podamos, en un ambiente amigable, de confianza, ayudarnos entre nosotros a pulir eso que todavía no terminamos de ver cómo transmitirlo, algo que no hayan podido comprender bien, etcétera. El ejercicio lo que simula justamente es una consultoría. ¿Y cómo es este ejercicio? Bueno, básicamente sería como un juego de roles, ¿no? Va a ser separado en grupos de 3 personas, por lo que estoy viendo me parece que van a ser de 4, así que en vez de 15 minutos van a ser 20 para que cada uno tenga 5 minutos. Y cada participante, cada uno de ustedes, en esos 5 minutos tiene que presentar su historia a los otros participantes y recibir un feedback crítico de ellos, ¿sí? Que sea amigable, obviamente, con respeto, pero que sea realmente realista, ¿no? Y que sea para ayudar, que realmente podamos aportarle algo a la otra persona. Piensen que son solo 5 minutos, así que no hay que dar vueltas, hay que ser claros y concretos para que la otra persona pueda recibir la máxima ayuda que puede. Eh, Así que cuando terminan de comunicar, se pasa otros 5 minutos a la otra persona, ¿sí? Así que sean respetuosos del tiempo, así todos pueden tener su tiempo para contar, ¿sí? Para recibir feedback y demás. ¿Qué es lo que tienen que contar? Ustedes pueden contar la historia completa que construyeron en este ejercicio, o algo puntual de lo que vimos que no les cierre o que no saben cómo comunicarlo. Por ejemplo, el llamado a la aventura. La verdad, no sé cómo hacerlo, no sé cómo transmitirlo, ¿sí? La percepción del otro, al ser un feedback de pares, nos va a ayudar a darnos cuenta cómo nosotros podemos comunicar eso, al escuchar el feedback de los demás, al escuchar la historia de los demás. Así que, no sé si tienen alguna duda. Perfecto, Karina, no pasa nada, tranquila. Pero igual sin cámara podés participar del room. ¿Alguien tiene alguna duda del ejercicio? Si quieren hacer una captura de pantalla para ver un poco cuáles son los pasos para no perderse. Bien, bueno, entonces los voy a ir separando. Espérenme con esto. Vamos a hacer
4 grupos de 4 y van a ser 20 minutos, ¿sí? Perfecto. A ver. mm, Voy a ir para atrás porque me parece que pueden ser de 3, ¿eh? Esperen. Ahí está. Me queda uno de 4 y 2 de 3. Bueno, mejor. Perfecto. Igual van a ser 20 minutos, así que los que sean de grupos de A3 van a tener un tiempito más. Bien. ¿Les aparece ahí para unirse? Ahí está. Perfecto. ¿Quedaste, Belén, quedaste afuera? Bueno, no sé qué pasó. Buenas, van volviendo. Bueno, ¿Cómo fue? ¿Gustó? bien. La- Muy viernes, ¿no? Sí. Pero bueno, son, qué sé yo, es más descontracturante, ¿no? Tampoco es que se lo tomen al pie de la letra, es para poder pensar en conjunto, de forma creativa, a ver qué surge. Vamos volviendo, perfecto. A ver que no escucho mucho. Está, creo que ya están todos, ¿no? Perfecto. Bueno, continuando. ¿Qué les pareció? ¿Cómo fue el ejercicio? ¿Les resultó interesante? ¿Salieron cosas, no sé, salieron cosas nuevas, distintas que no Sí, habían visto? ay, perdón que estoy sin No, no, cámara, habla, pero habla tranquila. qué horror. No, en nuestro grupo que estábamos con Julián y Estefanía, la verdad que estuvo muy bueno y nos quedamos sin tiempo. Claro, Estábamos para claro. seguir. Estaba para seguir, Eh, sí. Les de- corté el mambo. decíamos que, no, decíamos que era como un montón de información, que costaba mucho decodificar todo Claro, y poder tener algo cerrado, pero sí, esto es como un empujón bueno, acá tenés un poco de técnica para pensar cosas, ¿no? claro, Distintas. exacto. Así que por ese lado, bueno, compartimos dos casos y salieron cosas interesantes. Bien, perfecto. Sí, la idea era esa, o sea, esto es un primer pantallazo, son cosas que hay que ir asimilando, ir poniendo en práctica.
no es de un día para otro. Esta es la parte más dura del taller, por eso lo puse al comienzo, o al intermedio en realidad, porque son conceptos nuevos y es empezar a bajar un poco todo eso que tenemos por ahí dando vueltas y empezar a darle una forma. Pero en parte era también esto, ¿no? Tuvieron una oportunidad de intercambiar, de recibir en un ambiente cómodo y tranquilo algún feedback, algo que se me está escapando y que no estoy viendo. Así que en parte era eso. Como les decía, esto era para poner en común y empezar a ver, bueno, ¿cómo me siento yo con este tipo de estructuras? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo transmitir mi mensaje y que realmente genere impacto y llame a la acción? Ya vimos lo que es una estructura en general, ahora vamos a lo particular, cómo hacerlo en un contexto de comunicación ambiental, en un contexto de comunicación de impacto propiamente dicho. Y es exactamente lo que vamos a ver, cómo comunicar ese impacto, ¿sí? Esto está más pensado para el nicho de sostenibilidad, puede ser también para personas que se dedican a cuestiones sociales, personas que se dedican a cuestiones de salud, va más por ese lado, ¿no? Pero obviamente que yo lo pensé, lo preparé para gente que se dedica a una comunicación de un nicho en particular que es el ambiente. Y cuando hablamos de comunicación ambiental, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Cuál es realmente lo que está pasando? ¿Cuál es la dificultad que tenemos a la hora de comunicar? Eh, Ay, pobre Belén que no puede entrar, pobre, en toda la charla. Lo que esta científica americana descubrió, les recomiendo seguirla porque habla mucho de estos temas y tiene varias charlas al respecto, es que hay dos cosas particularmente que están pasando a la hora de comunicar un tema de cuestión climática, de cuestión ambiental. Por un lado, hay una desconexión emocional. La gente no entiende por qué eso que le estamos diciendo es importante. En su contexto actual, en su lugar, no lo entienden, no lo bajan y comprenden por qué eso realmente los afecta. Y por otro lado, también son muy confusas las soluciones que se plantean ante un problema ambiental que comunico o doy a conocer. Entonces, como la gente no sabe qué hacer, por un lado puede llegar a negarlo, ¿no? Total, no sé qué hacer, entonces para no sentirme que no estoy haciendo nada, creo que la mente ahorra conflictos y directamente preferimos negarlo. También hay una parte de que tiene que ver más sociológicamente, ¿no? Cuando las soluciones tienen que ver con el partido ideológicamente, el partido político ideológicamente contrario al mío, prefiero negar la realidad, de vuelta, estamos en la posverdad, prefiero negar la realidad que darle el visto bueno al que está en la vereda de enfrente. ¿Sí? Esto pasa mucho y sobre todo eh, pueden pensar que esto ocurre en personas que no tienen quizás tantas herramientas y todo lo contrario, son las personas más cultas, las personas con altos niveles de educación, las que más polarizadas están en estos temas. Y otra cosa que sucede también es directamente la resignación. Como no sé qué hacer o ya no creo que ya no hay nada para hacer, directamente ni me preocupo. Y eso también ocurre. Entonces, ¿qué es la propuesta que nos da esta doctora y también cosas que he visto en la comunicación ambiental que podemos aprovechar y que realmente están dando resultados? Por un lado, cuando vamos a comunicar una cuestión ambiental, algo que queremos dar a conocer, vamos a necesitar que transmita cierta relevancia y cierta urgencia ese mensaje, ¿sí? Apelar al por qué es ahora eso que yo estoy comunicando. Lo que se veía antes en la comunicación ambiental clásica o en la concientización es que había una distancia psicológica, ¿sí? No sé si, por ejemplo, pobrecito oso polar que se lo usó mucho en el pasado, y acá la gente lo que sentía era que eso era lejos en el tiempo, o sea, estábamos hablando de un futuro, un cambio climático en el futuro, no me estaba pasando en ese momento, había una distancia espacial, o sea, eso pasaba en el polo sur o en el polo norte, no me estaba pasando a mí, donde estoy. Es medio abstracto cuando hablamos, por ejemplo, no sé, de emisiones, de dióxido de carbono. Es como difícil de visualizarlo, es muy abstracto el contenido.
y termina siendo irrelevante en toda nuestra lista de problemas, fundamentalmente por los puntos anteriores que les digo, ¿no? De que no estamos percibiendo la urgencia. En cambio, esta doctora propone pasar a una comunicación con proximidad psicológica, le dice ella. Lo que tenemos que buscar es que aquello que queremos comunicar de alguna manera tenga una cercanía a la persona que se lo estoy comunicando. Esa persona tiene que entender por qué eso es relevante para esa persona aquí, ahora, de forma concreta, eh, y en ese mismo lugar en el que está, ¿sí? En ese mismo momento de su vida incluso en el que está. Por ejemplo, este tipo de comunicación es muy buena porque transmite mucha información, pero lo hace de una manera tan concreta que queda clarísimo qué es lo que está intentando dar a entender, ¿sí? Y además, todos caminamos en una calle, no importa si vivís en una ciudad o en un lugar rural, en general tenemos lugares pavimentados también, o sea, esto es algo que cualquiera puede percibir, ¿sí? Ni bien sale de su casa. Es una muy buena estrategia de concientización. Preguntas que uno se puede hacer para intentar apelar a ese sentido de urgencia. Esto quizás está un poco más pensado para startups climáticas y demás, o para empresas, pero también uno quizás puede hacer esas preguntas como profesional independiente también, ¿no? ¿Qué regulaciones están apareciendo que a la persona o a mi audiencia objetivo le van a afectar en el corto plazo o ya le están afectando? Los costos que con nuestra solución se podrían disminuir, eventos climáticos que lo están impactando en este momento y con nuestra solución lo ayudarían a reducir el riesgo, eh, incluso apelar a cuestiones económicas, beneficios que van a obtener, tema de reputación y cómo también hay una tendencia del mercado que va hacia ese lado y bueno, vos querés estar en esa tendencia, no te quedes afuera, ¿no? Es un poco buscar, esto hay que pensarlo, hay que tener muy en claro qué es lo que yo ofrezco, a quién se lo ofrezco, achicar esa audiencia a la que dirijo mi comunicación y en base a eso empezar a hacernos preguntas, ¿sí? Requiere un poco de creatividad y de investigación. Pero algo que quise incluir por algo que estoy viendo es este alarmismo. Urgencia no es lo mismo que alarmismo y lo estoy viendo en muchos lados, lamentablemente. Y el alarmismo no solo que está demostrado que no genera nada, las personas no actúan por algo negativo, todo lo contrario, se demostró que cuanto más positivo es lo que yo le estoy transmitiendo, más lo que va a querer hacer, sino que también genera otros impactos bastante graves, entre ellos en que cada vez se tenga menos en cuenta la comunicación ambiental. Entonces, este es mi pedido, mi llamado a todos ustedes a que nos colaboremos, porque si seguimos comunicando con alarmismo, todas las comunicaciones de todos nosotros cada vez van a tener menos peso. Entonces, tenemos que ser responsables con esa comunicación. Además, esto genera esa distorsión de la realidad, ¿sí? Cuando se hacen afirmaciones de algo que todavía no tiene ningún sustento de base científica, eh, genera también, no sé si escucharon de este concepto de la ecoansiedad, ¿no? Le genera a la persona verdaderos dolores y malestares, o sea, no es joda esto, le está pasando factura a la gente, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Se sienten muy presionados por esta cuestión. Y tenemos este amplificador que son las redes sociales, que en segundos, en cuestión de segundos, una fake news se puede hacer viral y generar un montón de consecuencias. Entonces, antes de crear un contenido, antes de comunicar algo, mi recomendación es primero verificar esos datos, cuáles son las bases y los fundamentos de esos datos. De acá se pueden apoyar en ChatGPT, ayuda mucho a verificar esta información. Y luego también evitar un poco esto de decir, ay, ocurrió esto, listo, es cambio climático, ¿no? Estas generalizaciones, esto de atribuir las cosas rápidamente, parar y reflexionar un poco, sobre todo cuando es una comunicación hacia afuera, ¿no? Internamente uno puede decir rápido cosas, pero cuando yo voy a hablar, tengo que tener esa responsabilidad en la información que estoy transmitiendo. Así que esto es un poco
un pedido que estoy haciendo y algo que además no nos sirve para transmitir la información que queremos transmitir. La segunda pata para transmitir ese impacto y para ayudar a que las personas reconozcan nuestro mensaje y le den valor, es transmitir desde la esperanza, o sea, desde que es posible esto, ¿sí? De que no es algo que ya no tiene solución, sí que la tiene. Y recordemos que estamos en un contexto de mucha incertidumbre, sobre todo el tema ambiental, genera mucha incertidumbre. Por eso uso la palabra esperanza y no optimismo. Este filósofo que también se los recomendaba, Byung-Chul Han, hace una muy buena crítica y descripción de la actualidad. En su último libro, él lo que dice es que la esperanza no es ese falso optimismo, que todo va a salir bien, alejado de la realidad, o sea, realmente no está conectado con lo que está pasando, que a fin de cuentas es lo mismo que el pesimismo, pero del otro lado, o sea, el pesimismo piensa que todo va a salir mal, y que termina generando en las personas una inacción, ¿sí? Que no actúen. En cambio, la esperanza, él le dice esperanza activa, que nunca se ha terminado de comprender y se la ha denostado bastante, es una esperanza que justamente se amiga con esta incertidumbre y va más allá de esto que sabemos que va a pasar o no va a pasar. Es eso que no sabemos cómo va a pasar, pero va a pasar, ¿sí? Suena muy, muy filosófico, pero va por ese lado, ¿sí? Tiene unas raíces profundas en la filosofía realista que yo les estaba comentando al principio. Implica justamente una conexión directa con la realidad, no es ajeno a la realidad. Eh, lo que ve la esperanza es en el sufrimiento, en el dolor, un sentido. Esa es la gran diferencia que tiene con el optimismo. Y para mí es una gran herramienta de defensa contra este, esta situación en la que estamos de tanto pesimismo, ¿no? A nivel general, volver a recurrir a estas cosas. Básicamente, no hay, o lógicamente podemos decir, es imposible acudir a la esperanza si no tenemos una situación de desesperanza absoluta, ¿sí? Si a mí no me pasa algo, no puedo apelar a tener un sentido de esperanza. Esto es muy, muy lógico, o sea, necesito estar en una situación de total desesperanza para despertar esta virtud. Así como no puede haber bien si no hay un mal, ¿sí? No puede haber valentía si no hay un desafío. Esto es lo mismo, apela al mismo sentido. Entonces, la esperanza no es el convencimiento de que algo va a salir bien, sino es que eso tiene un sentido. Ese es el mensaje que quiero que se lleven respecto a lo que es la esperanza y cómo usarla, apelar a la esperanza, puede hacer que transmitamos que nuestro mensaje le va a ser mejor a la audiencia, ¿sí? Que no le estoy transmitiendo algo que no tiene solución, sino todo lo contrario. Sé que es muy abstracto, hay que ir bajándolo, pero volvemos a lo mismo, necesitamos ese fundamento claro. Entonces, uno puede decir, en este contexto, ¿cómo apelo a la esperanza? ¿De qué me agarro? Bueno, hagamos un proceso lógico. Si nosotros vimos que en la posverdad estamos en un contexto muy difícil, donde hay mucha desesperanza, es solamente hablar con alguien y darse cuenta de la situación en la que estamos, y si dijimos que gracias a un mal aparece una virtud positiva, entonces si hay desesperanza, con más razón van a ser la esperanza, ¿sí? Eh, es un poco para que también se den cuenta de que este es el momento justamente en el que tiene que nacer esa esperanza. Para bajarlo un poco al concreto y a la realidad, les voy a mostrar dos casos donde están justamente comunicando una cuestión bien ambiental desde esta esperanza, ¿sí? Que no es lo mismo que optimismo. Van a ver. Por ejemplo, esta empresa que tiene una tecnología que captura el plástico en Australia del océano, cuando vos entras a la página, te va mostrando cómo va cambiando estos números con los días, ¿sí? Con cuánto plástico van acumulando. Y el mensaje siempre es todo lo que están haciendo y todo lo que están logrando cambiar, ¿sí? Obviamente, la situación es complicada.
pero están haciendo cosas. Creo que, no sé si van viendo por dónde va un poco desde la parte práctica de aplicar esta esperanza. O por ejemplo, esta empresa que a mí me da la sensación que directamente se dedica a hacer cosas de esperanza, lo que hacen ellos es conectar restaurantes y distintas tiendas y demás de comida para que no sobre comida, ¿sí? Para que la comida que quedó no se desperdicie. Y conectan con las personas que pueden ayudar justamente a que no haya desperdicios. Entonces vos entras a la página y este es el mensaje. Y estás entendiendo todo. Y lo ves posible, ¿sí? Entonces el desafío es encontrar nosotros, desde lo que hacemos, desde ese qué, cómo podemos aplicar esa esperanza, ¿no? Acá hay algunos tips como para ir pensando, de vuelta, esto es algo que hay que procesar, no es tan sencillo, quizás es un poco abstracto, hay que empezar a bajarlo a la realidad, pero se puede. Por ejemplo, reconocer que esto es un proceso y el esfuerzo que te está llevando a generar lo que estás generando, ser transparente, lo que más pueda ser transparente, eso no quiere decir abrirse a todo el mundo, sino en lo que haces, ¿no? ¿no? No es necesario compartir todo, ¿no? Eso lo sabemos. Enfocarse siempre en las soluciones, apelar a la acción, ¿sí? No solamente la crítica y la queja, generar una comunidad y también demostrar a los demás lo importante que es una comunidad, reforzar esa comunidad. Como, por ejemplo, haciendo alianzas con otros, generando, por ejemplo, un espacio como este para conocer gente que está tal vez en la misma situación que uno y poder acompañarnos. Y de vuelta anclarnos en ese propósito, en eso que vimos al comienzo, ¿sí? Por eso lo trabajamos al principio, por eso le damos la relevancia que le damos, porque sin un fundamento, sin una filosofía clara que tengamos nosotros, va a ser muy difícil comunicar con esperanza, de verdad. Entonces, los invito a ponerlo en práctica y también ponerlo en práctica en nuestro rol profesional. ¿Sí? Estos dos puntos que vimos, que son de la comunicación ambiental en general, nosotros ahora podemos llevarlo a la práctica en nuestro propio negocio, en nuestro propio servicio, en lo que hacemos todos los días. ¿Cómo transmitimos ese valor? Es muy importante entender que los profesionales ambientales, los que se dedican a la sustentabilidad o que tienen una empresa dedicada a la sostenibilidad, no solamente están trabajando todos los días lo que tienen que hacer, ¿no? Comprar, vender, liderar, crear. No es solamente eso, eso es lo que hace cualquier trabajador. Tenemos otro desafío que, además de todo eso, tenemos que educar y concientizar de la importancia y la relevancia que tiene la situación ambiental en la que estamos. Y eso requiere tiempo. Eso es un proceso, no es algo de un posteo que hagamos, una charla que demos. Y el desafío en el que estamos, donde todo es relativo, hace que esa brecha de conocimiento de la situación ambiental cada vez sea más grande, porque nos vamos perdiendo. Nosotros mismos tenemos que actualizarnos en contenido, en las soluciones nuevas que están apareciendo, en los nuevos desafíos. Imagínense la persona de a pie que nosotros le queremos transmitir esto. La brecha cada vez es mayor. Entonces, tenemos que armarnos de paciencia y tenemos que ir poco a poco construyendo algo que en el mundo digital se conoce como la marca personal. La marca personal es un fenómeno que está pasando en todos los ámbitos y gráficamente les quiero transmitir de qué se trata la marca personal, más que explicarles qué es. Por ejemplo, la situación de Elon Musk. Elon Musk tiene esa cantidad de seguidores desde su cuenta personal y su empresa número uno, tiene esa cantidad de seguidores. Y es muy probable que los que sigan a su empresa lo siguen porque lo siguen a él. Y es muy poderoso la marca personal. Yo entiendo que quizás uno piensa que tenemos que ventilar todo lo que hacemos todo el día. Y en realidad no es así. La marca personal no va tanto de llamar la atención, para nada. Muchos piensan que se trata de eso, no va de uno tampoco, sino va de lo que creamos y de lo que le pasa a las personas con eso que estamos creando.
Entonces, la influencia responsable lo que tiene que buscar, más allá de llamar la atención, lo que tiene que buscar es generar confianza, confianza en un ambiente de vuelta donde todo es relativo y donde es muy difícil generar confianza. Justamente hoy es la moneda de cambio. No, no lo digo yo, lo dicen los grandes influencers y empresarios digitales del mundo. Y acá se utiliza mucho esta estrategia que es el funnel de contenido, funnel de venta, no sé si habrán escuchado, algunas personas que se dedican a la comunicación lo deben saber, donde la audiencia a la que yo invito a que me conozca y conozca los servicios o productos que yo genero, la voy llevando por un camino hasta que su confianza llegue a un nivel tal que no dude de que la solución que yo le estoy ofreciendo es la mejor que puede encontrar. Y eso no se consigue de un día para el otro, ¿sí? Eso requiere tiempo y esfuerzo, requiere generar una comunidad, una cultura, como dice Seth Godin. No, no solamente es esto es lo que vendo o esto es lo que hago, sino hacer sentir a la persona que si hace lo que le estoy pidiendo, va a ser parte de algo más grande. Es muy complejo, obviamente, no es algo sencillo. Y requiere seguramente un taller aparte, una formación aparte realizar esto. Pero bueno, yo quería que lo conocieran y que esto está pasando, que puede servir para todo tipo de profesiones. No, no piensen que es de un solo tipo de profesión. Les recomiendo mucho seguir a Sofía Contreras, ella habla todo el tiempo de esto y explica lo que es este funnel de marketing perpetuo, donde uno puede generar contenido sin morir en el intento, básicamente. Y también nos explican dónde poner el esfuerzo. Nosotros tendríamos que poner más el esfuerzo en esta parte de la nutrición de nuestra audiencia, en tener esa paciencia, que en cerrar una venta. Es decir, no tanto enfocarme en escribirle a 20 millones de personas que me compre tal producto o servicio, sino enfocarme más en mostrar qué es lo que hago, cómo lo hago y ver si realmente pueden confiar en mí o no. Solamente así se construye una confianza. Entonces, por ejemplo, eh, no ser ruido, es decir, no agarrarse a cualquier tipo de contenido que están haciendo y subirme a la ola. Nosotros teníamos un fundamento, teníamos una estrategia clara, mantengámonos ahí, no nos vayamos. Después, no se trata de estar en todas las redes sociales y tampoco solamente en lo digital, también hay muchas cosas que podemos hacer en presencial, obviamente. Pero eso de qué depende? De a quién le estamos ofreciendo nuestros servicios, de a quién le estamos queriendo vender. ¿Dónde está esa persona? ¿Sí? Hay que ir a buscarla. Después, ¿cómo podemos aportar ese valor? Acá mi recomendación es dar, dar y dar. No, no hay muchas chances. Es muy importante tener esa generosidad. Yo sé que es difícil, yo sé que todo trabajo tiene un esfuerzo detrás, por supuesto, pero hoy haces la diferencia si tenés algo para ofrecer. Y realmente se deja en vista claramente qué es lo que vos sos, lo que sabés y lo que le podés aportar a la otra persona. Así que bueno, acá hay algunos ejemplos, obviamente que hay muchos más, como decía, les recomiendo seguir a Sofi porque todo el tiempo está hablando de estas cosas. Quédense con esto, generar confianza. Así que, para cerrar, como estamos de tiempo, bien, nos quedan 20 minutos, genial, vamos a elaborar nuestro plan de acción, ¿sí? Con todo lo que vimos, con lo pesado que fue, con lo complejo, con lo distinto, yo quiero que de acá se lleven por lo menos una o dos acciones concretas para hacer ya mismo, porque de todo lo que vieron hay cosas que podemos empezar a cambiar. Para hacerlo vamos a hacer, para definir cuáles son esas acciones que podemos hacer, vamos a hacer un ejercicio individual también, no se preocupen, donde justamente vamos a reflexionar sobre lo que estuvimos viendo y cuáles son las cosas que nos están limitando, nos están entorpeciendo nuestra comunicación hoy. Entonces, en un minuto, o 2 minutos, perdón, en 2 minutos, quiero que piensen, ¿qué pasaría si yo sigo comunicando así o comunicando de manera
tal vez ineficiente. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería lo negativo de continuar con una comunicación que no es clara? ¿Sí? Imagínense el peor escenario. Por ejemplo, mi comunicación puede estar generando confusión en la otra persona, puede hacer que pierdan el interés en mí. Nuestra audiencia podría llegar a rechazar ese mensaje o incluso ya ignorarme, clavarme el visto y no continuar. ¿Puede pasar eso? Imagínense el peor escenario, ¿sí? Así que los invito en 2 minutos a pensarlo y ponerlo en palabras. Ya di el tiempo. Últimos segundos. Bien, perfecto. Si ya lo tienen, pasamos al segundo parte de este tris, la segunda parte de este tris. Ahora quiero que piensen, ¿qué actitudes, qué acciones hoy estamos haciendo que podrían llevarnos a ese escenario que no queremos, eso que escribimos antes, ¿sí? Reflexionemos a ver qué es lo que estoy haciendo mal que me puede llevar a eso o que me está llevando a eso. ¿Mm? Por ejemplo, estoy comunicando cosas que no son relevantes para la audiencia a la que me dirijo, demasiado técnico o demasiado abstracto. Estoy suponiendo algo que piense a mi audiencia y en realidad no la conozco lo suficiente. Nos enfocamos demasiado en vender antes que en educar. O estuve intentando comunicarme con todo el mundo. La verdad que no tengo definido a quién hablarle. No he segmentado mi audiencia. O directamente ni comunico, porque me da vergüenza. No lo estoy haciendo. Tienen 2 minutitos, ahí ya puse, para ir pensando. No se limiten a estas preguntas, ¿eh? Pueden ser otras cosas. Estas son preguntas orientadoras nada más.
Últimos segundos. Perfecto. Bien. Ya entendimos qué es lo peor que puede pasar si seguimos con una línea de comunicación que veníamos. Ya sabemos qué es lo que nosotros, o lo más directo que estamos haciendo que nos está llevando hacia ese lugar. Bien, entonces, ¿qué acciones puedo tomar hoy para empezar a solucionar esa dirección que estoy tomando? Para empezar a solucionar esas cosas que hoy estoy haciendo mal, que sé que me llevan a ese peor escenario. ¿Mm? Por ejemplo, eh, puedo empezar a priorizar la educación en lugar de seguir eh, vendiendo solamente. Puedo llegar a mejorar mi perfil, por ejemplo, de LinkedIn o de alguna red social. ¿Puedo empezar ya desde mañana mismo a presentarme de otra manera? Con alguna frase, algo que transmita más el impacto y el valor de lo que estoy queriendo comunicar. Eh, ¿Puedo segmentar a quién le quiero hablar, a quién le quiero ofrecer algo? Es tal vez algo muy básico, pero que es un muy buen ejercicio. O volver a hacerlo, porque quizás lo habíamos hecho en el pasado y todavía no me termina de cerrar, entonces necesito volver a definir esa audiencia. Bien, les doy 2 minutos también como para que vayan pensando y últimos segundos. Buenísimo. Bueno, espero que por lo menos tengan una o dos cositas que ya pueden empezar a hacer y trabajar. ¿Cuál era el objetivo de esta sección, de todo esto que estuvimos viendo, del impacto y del valor? Justamente que estamos en este desafío de esta brecha y que tenemos que entender nuestro rol y nuestra responsabilidad de no solamente vivir en trabajar, ¿no? Hacer lo que hacemos todos los días, sino comunicar con responsabilidad y además empezar a educar a la gente, ¿sí? Tal vez incluso empezando a educarnos a nosotros mismos, que eso también. Hay muchas cosas que todavía tenemos que hacer para mejorar nuestra comunicación y mejorar nuestro nivel de conocimientos. Entonces, lo que tenemos que hacer para generar esta confianza es poco a poco ir guiando a las personas con las que interactuemos, con las que tengamos algún tipo de vínculo o incluso alguna audiencia a la que ya estamos destinando nuestra comunicación, poco a poco, con paciencia, ¿sí? Como si fuera una huerta que todos los días vamos regando y cuidando, a que logren esa comprensión y entender esa urgencia del mensaje que estamos transmitiendo.
pero que además sepa que puede actuar, que puede accionar y que lo pueda hacer hoy mismo, ¿sí? Eso no se logra de un día para el otro, eso requiere tiempo, nosotros mismos requerimos eh, cambiar nuestras formas, mejorar, eh, empezar a confiar más en nosotros. En parte el taller fue para eso, para entender que podemos confiar en nosotros, que hay una confusión en la comunicación general del mundo, pero que nosotros no necesariamente tenemos que caer en eso. Nosotros podemos transmitir confianza y seguridad y recuperar el valor de la verdad, ¿sí? Sobre todo en un tema tan importante como es la cuestión ambiental. Así que, ¿cuál fue el recorrido que hicimos para lograr esta comunicación de impacto, por así decir, ¿no? Esta comunicación sostenible? Primero, entender qué es comunicación. Luego, entender desde dónde partimos, cuál es nuestro contexto actual, para empezar a partir de allí a construir nuestros pilares de comunicación desde la base, desde los fundamentos, desde nuestro propósito. Una vez que tenemos el propósito definido, pasamos a cómo estructurar ese mensaje. ¿Mm? Tenemos esa estructura del arco narrativo, del storytelling, de las presentaciones. Bueno, ahora tenemos que cargarla de sentido, tenemos que cargarla de esa cuestión más emocional, que es la urgencia y la esperanza. Urgente porque es ahora y la esperanza porque es posible, ¿sí? Es posible lograr eso que estamos proponiendo. ¿Y cómo bajar eso al valor de nuestra comunicación diaria, de nuestra profesión? A través de el embudo de contenido, el funnel de contenido, donde tenemos que apelar más a generar confianza, a nutrir a nuestra comunidad, que a solamente vender, ¿sí? Con eso nos llevamos, luego de haber visto todos estos puntos, un plan de acción concreto, aunque sea una o dos cosas para hacer, pero por lo menos ya tenemos algo claro que cambiar, ¿sí? Espero que lo puedan cambiar hoy mismo, si no mañana y si no la semana que viene, pero que poco a poco pongan esto en práctica. Así que de mi parte, acá están todos los contactos, ya muchos me conocen, saben cómo ubicarme, eh, si no también se los dejo aquí. Y por mi parte, agradecerles por este tiempo, por tomarse un viernes a la tarde para hacer estos ejercicios, para tomárselo en serio, ¿no? Y poner en juego en un ambiente de confianza lo que ya traían y lo nuevo que desconocían y quizás les cambie un poco el punto de vista. Así que ahora me gustaría, no sé si quieren, tenemos unos minutitos, yo no tengo problema de quedarme un ratito más, el que tenga alguna duda, pregunta, algo que quiera compartir, por supuesto. Gracias, chicos, muchas gracias. Belén, la verdad que me gustó mucho el encuentro, me deja mucha tarea para sintetizar y poner en práctica. Eso no está tan bueno, pero es un desafío, así que por mi parte, muy, muy bien usadas estas 2 horas de viernes. Qué bueno. Seguiremos en contacto seguramente. Sí, seguramente. De hecho, me das pie, Karina, para hacer una propuesta. No sé ustedes cómo, qué les parece o cómo están de tiempo. Algo que me parecía, viendo que eran temas bastante complejos y hay que ponerlos en práctica para ver qué resultados dan. em, Quería invitarlos a, si quieren, dentro de un mes más o menos, volver a juntarnos una horita, aunque sea, para ver cómo les fue y poner en común ideas que hayan surgido, dudas que hayan tenido, si pusieron en práctica esto, también ayuda a tener esa fecha límite como para decir, bueno, voy a hacer algo, ¿no? Así que yo los invito. Luego cuando mande la grabación les voy a preguntar. Sería ideal que fuera también para respetar el horario de todos, un viernes hasta las 5. No necesariamente tienen que ser 2 horas, puede ser menos. Em, pero bueno, obviamente voy a preguntar por mail a ver qué les parece, si están interesados y si se junta una cantidad suficiente, por mi parte no hay problema. Realmente sería un gusto, la verdad. Muy bueno, sí. Sí, Belu, me encanta la idea. Yo soy Belén Verá, de Córdoba. Sí, Vos sabés que mm,
te quería hacer una pregunta. Sí, Yo noto que el desafío el más grande cuando nosotros llegamos a hablar tenemos una consultora, y el desafío es el escepticismo de la gente a que algo puede cambiar. Cuando ve tanto el greenwashing y que la parte estatal, municipal o a nivel nacional como que no se cumple lo más básico ambientalmente. Entonces como que hablamos y desde la esperanza siempre, ah, tratando de mandar, o sea, siempre estamos tratando de comunicar la parte científica de manera más amena y inculcamos mucho de estas cosas que uno nos está enseñando. Pero chocamos con el escepticismo de la gente, que no es desesperanza, es como ya no creen en nada. Entonces como que le ponemos mucha pasión, pero como que es un hueso muy difícil de roer cuando la gente ya cayó en ese escepticismo y todo mm, lo mira con desconfianza. ¿Qué entiendo. recomendación nos podrías dar? Particularmente, ¿qué tipo de audiencia es la con la que conversan? ¿De qué Nosotros perfiles? ¿Qué tenemos rol? comerciantes y empresarios. Mm, Es como que también cuando empezamos a hablar en la parte práctica de los cambios que se pueden hacer, como que siempre sí, pero viste que claro, como que las otras entidades lo hacen mal y publican que sí lo hacen, o como que la municipalidad o las entidades provinciales tampoco hacen los controles, los organismos de control no están funcionando, cada uno está tirando los desechos donde quieren, como que está todo muy corrupto claro, también, entonces como que no creen en las soluciones, como que si hay algo de esperanza es en la parte privada porque lo estatal nunca acompaña el crecimiento del enfoque ambiental. Entonces, por ahí, cuando tratas de motivar a que la gente lo haga bien, es muy difícil de andar, de sacarlos de ese árbol de escepticismo porque ven que se hace mal en todas partes, ¿entendés? Acá en Córdoba, por ejemplo, en los pueblos del interior, no está tan visto todavía como en Buenos Aires o Córdoba capital, el tema de que varias empresas lo hacen, de que la sustentabilidad está de moda. Es como que ustedes en Buenos Aires o en otros lados, como que esto está mucho más más o menos. mejor visto y acá recién están levantando cabeza, más o menos. Pero es como Te que entiendo. chocamos mucho con el escepticismo muy duro, entonces por ahí el desafío es ablandarlos un poco a utilizar las soluciones que tenemos a mano, Sí, ¿viste? Pero y está tan también, mal hecho en todas partes que es no, como, claro, eso está sí, claro. No, no termino de entender muy bien cuál es la solución que ofreces, pero sé que va por el lado de residuos. Ahora, tal vez lo que hay que pensar ahí es de una manera más creativa decir, ¿por qué vos podés ser el pionero en esto? ¿No? ¿En qué te va a beneficiar ser el pionero en esto? Rebuscar por ahí, eh, desde el lado de la reputación, desde el lado de lo que ya está pasando, porque también tiene que ver lo que es algo que le puede ser útil, sí, y en base a cada negocio, a qué se dedica cada negocio, obviamente que eso requiere un esfuerzo de la parte de ustedes, sin dudas, pero ver cada negocio, ¿viste lo que vimos de urgencia más que de lo de la esperanza? Em, sí, ¿En qué le impacta directamente y cómo ellos pueden empezar a ver esto no como un costo, no como un esfuerzo perdido, sino como una oportunidad? Algo para resaltar del resto sí, de los pares de ellos. Eh, Iría por ahí, pero eso requiere sentarse y pensar, ¿eh? bien, No, es algo más trabajo de sí, equipo, y sacar ideas y ver cómo sí, pueden conectar y probar si funciona, seguir por ahí, si no funciona, cambiar. Iría más por ese sí, lado. sí, O ofrecer bárbaro, algo bien, que hace esto y te damos esto. ¿Viste lo que vimos esto de dar gratis un poco, abrirnos? sí, sí, A sí. ver ahí Bueno, también qué en puede eso aparecer. estamos trabajando un Mm, montón. claro, Sí, sí, justo todo lo que dijiste más o menos se venía haciendo, pero estuvo espectacular el taller, la verdad que gracias. Y eso que te costó llegaste en el conectar. momento. Uy, Sí. renegué un montón hoy, renegué un Pobre. montón, pero bueno, Sí. Después te la, llevo la grabación. la reunión muchísimas gracias, la reunión próxima me encantaría participar, Bueno, cuando sí, sí mande se la hace. grabación voy a hacer Bueno, una encuestita y en base a los resultados vamos perfecto, viendo. Si hay una cantidad suficiente, o por lo menos somos los mismos, le damos para adelante, no, no hay problema. Eh, Así que bueno, si alguien tiene alguna bien, otra pues muchísimas duda, gracias y saludos no, desde Córdoba. gracias a vos, Belén. Muchas gracias por estar ahí, a pesar de que se complicaba. No sé si alguien quiere compartir algo más, alguna duda o cómo le resultaron los ejercicios.
Nada, Belu, nomás quiero agradecerte por el taller que estuvo súper bueno. Bueno, yo estuve, digamos, en el trabajo de equipo con Nicolás, entonces él me dio algunas retroalimentaciones para mejorar y con las herramientas que nos diste va a ser un buen punto de partida porque sí, en lo que yo estoy trabajando me va a servir mucho para poder transmitir la comunicación que yo quiero dar, ¿no? Dependiendo obviamente de la audiencia. Claro, Entonces creo que esto es un buen punto de partida para poder, digamos, mejorar y comenzar desde ya, ¿no? Pero con pasos pequeños, porque si es, Exacto. digamos, objetivos grandes, a veces es mucho y no hacemos nada. Entonces, con pasito a pasito, poquito, es mucho mejor. Te agradezco un montón. No, gracias a vos, Anita. Gracias por la buena predisposición de todos para colaborarse también entre sí. Eh, la verdad que yo también lo disfruto mucho. Me gusta este tipo de talleres. Mi idea es seguir haciendo y trabajar quizás temas más concretos. Si, por ejemplo, el storytelling quieren darle más vuelta porque es un tema difícil, hacemos otro. O sea, es para dedicarse directamente a eso, ¿no? Yo lo intenté comprimir para que pudieran ver todas las opciones que hay, pero sí entiendo que es un tema difícil. Así que bueno, gracias por el feedback. No sé si quieren prender la cámara y hacemos una fotito o algo para que quede también saludando así. A ver, y una negra que voy a hacer yo. no pasa nada, estás. Ahí está. Qué horror. Excelente. No, después te pongo te pongo un emoji. A ver, Tal cual. va otra que ahí Julián pudo. Bueno, muchas gracias nuevamente, muchas gracias. La grabación Bueno, buen fin va, de. va a estar llegando, Muchas gracias. no llega mañana, domingo, lunes, pero va a llegar, no se preocupen. Muchas gracias. Muchas Chao, gracias. chao. Buen fin de, Gracias nos a vemos. ustedes, buen fin de, muchos éxitos.